Es lo que aquí nos vea. ¿No? Porque si no te ves. Ahí está así. Ya está en... Sí, esto. ¿Y dónde me quito? Visualiza cuando me digas. Y ahora sí ya salió que estás transmitiendo en vivo, entonces ahorita se pueden conectar o se pueden conectar por Facebook Live. Ya está. A las 7 en punto empiezas a presentar. ¿Estás en tu página, Anita? Sí. Ahorita que estás tú en tu página, ahorita yo lo comparto en la de nosotros también. Ya ves que había gente en la de MECAT que también estuvieron poniendo cosas cuando compartíamos. Pues ahorita la comparto en la página también. Sí, ya está el en vivo, de hecho. Ok. Salgo yo. Ok. Lo puedo quitar. Y acá. Ok. ¡Ah! Lo que hace el maquillaje. Listo. Ya tengo todo acomodado. ¡Ay, qué cambio! Hola. Hola. Meche. Estoy. Cuando tú me digas. Empieza ya. Empieza tú. Muy buenas noches a todos. De verdad, qué gusto que estemos hoy compartiendo este momento. La asociación Edad y Vida con Fibromialgia nos invita a la plática que tendremos el día de hoy, que está denominada Endocrinología, Diabetes y Nutrición con Fibromialgia. Tenemos el honor de que nos acompañe en esta sesión, bueno, pues la presidenta de nuestra asociación, qué gusto, licenciada Ana María, muy buenas noches. Y bueno, no queremos dejar de escuchar y de compartir todo lo que vamos a aprender en esta noche con el doctor Sigfrido Miracle López. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted, doctor. A nuestros escuchas, a los que estamos en este día en esta plática, sí me gustaría darle a conocer y que conocieran un poco de quién es usted y lo mucho que nos ayuda a nosotros también como pacientes. El doctor, bueno, es médico cirujano por la Universidad Anáhuac, tiene un curso de especialidad en radiología por el Ausan Medical Center en Seúl, Corea en el 2015, tiene una maestría en ciencias médicas por la Universidad Anáhuac en este año 2020, también es profesor del curso de especialidad en obesidad en la Universidad de América Latina, miembro del Comité de Investigación de Ciencias de la Salud de la Universidad de Anáhuac, es miembro de la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica, miembro de Latin American Thyroid Society. Bueno, es un currículum, doctor, muy vasto, de verdad. Coordinador de endocrinología en el Hospital Ángeles de las Lomas.
director médico en el Centro de Investigación de la Clínica de Endocrinología Integral. Y bueno, autor y coautor de más de 35 artículos y capítulos de libros. Es un especialista que tenemos el día de hoy para este gran tema, doctor. No quito más tiempo y lo dejo, por favor, para que nos pueda informar esta noche. Bienvenido, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Muchas gracias por brindarnos su tiempo para tocar este tema. El día de hoy es un tema que me parece muy interesante. La diabetes es un problema de salud que está siendo cada vez más importante, no solamente en México, sino en todo el mundo. Ahorita estamos muy en boga con la pandemia del COVID y bueno, sabemos que la diabetes es una pandemia también desde hace más de 30 años, ya se ha declarado como una pandemia y tendemos a olvidar esto, ¿no? Y es una enfermedad que cobra millones de vidas al año también y es una enfermedad que se puede prevenir, es una enfermedad que se puede controlar mientras tengamos un buen manejo. Entonces, quisiera comenzar a abordar el tema hablando un poquito de las generalidades. ¿Cuáles son los números, la estadística que tenemos de la diabetes? En 1995 se decía que alrededor de todo el mundo había 135 millones de pacientes diagnosticados con diabetes. Y México, en 1995, teníamos el 9º lugar en prevalencia de diabetes en pacientes diabéticos, calculando más o menos 4 millones de pacientes diabéticos. Para el año 2025, estas eran unas proyecciones que se habían hecho. Se hablaba de que iba a haber alrededor de 300 millones de pacientes diabéticos en el mundo y se pensaba que México iba a ocupar el 7º lugar con 12 millones de pacientes. Bueno, en el año 2020 sabemos que tenemos más de 350 millones de pacientes diabéticos en todo el mundo y en México ya estamos hablando de más de 15 millones de pacientes diabéticos. Entonces, estas proyecciones que teníamos hace 25 años, que eran de por sí sombrías, pues nos hemos dado cuenta que nos rebasaron y se han vuelto todavía más alarmantes de lo que ya se esperaba en ese momento. Se habla que entre el 2015 y el 2040, la Federación Internacional de Diabetes calcula que va a haber un aumento de 35% de los casos diagnosticados con diabetes en el mundo. De tal manera que se espera que para el año 2040 existan 642 millones de pacientes diabéticos en todo el mundo. Entonces, es una enfermedad que está corriendo a pasos adelantados y es una enfermedad que si no ponemos atención a ella y si no comenzamos a hacer medidas para prevenir la enfermedad antes de que llegue, es una enfermedad que nos va a rebasar. No hay ningún sistema de salud en el mundo capaz de poder lidiar con 642 millones de casos. ¿Se dan cuenta? En América del Norte se habla de 60 millones de casos. En América del Sur, 48 millones de casos. En África, 72 millones de casos. Entonces, si no comenzamos a hacer medicina preventiva para evitar que haya cada vez mayores números de pacientes diabéticos, pues esta es una enfermedad que simplemente va a acabar con cualquier sistema de salud. En el 2016, México tiene periódicamente, se hacen lo que se llaman encuestas nacionales de salud y nutrición, que se llaman SANUT, y estas encuestas están diseñadas para ver cómo está la salud en general y la nutrición de los mexicanos, y dentro de estas encuestas se valora también cómo está la diabetes. El último reporte de SANUT fue en el 2016, ahorita acaba de salir el reporte en salud 2020, todavía no he tenido tiempo de actualizar la plática, pero bueno, en el 2016 sabíamos que estamos hablando que la prevalencia de la diabetes en México era prácticamente de 9.4%, o sea, casi 1 de cada 10 mexicanos portador de diabetes. Y aquí estamos hablando de diabetes diagnosticada.
Otra cifra que también es alarmante es que decimos que por cada paciente diabético conocido, hay un paciente diabético que tiene la enfermedad y que no conoce que tiene la enfermedad. Entonces, podríamos estar hablando de cifras muy cercanas a 2 de cada 10 mexicanos que estuvieran padeciendo diabetes. En este estudio de salud, el 6.95% de los pacientes que tenían diabetes también reportó que tenían presión alta. El 4.47% de estos pacientes reportó que había tenido un infarto y el 54.46% que tenían un familiar cercano en primer grado con diabetes. De tal manera que se calcula que 1 de cada 2 mexicanos, si no hacemos algo para parar esto, tendrá diabetes para el año 2050, con una prevalencia del 14 al 22%. El mayor grupo de edad es los pacientes entre 60 y 69 años, pero si nos damos cuenta, esto es una enfermedad que abarca también a prácticamente todos los grupos de edad. Podemos tener, y estamos hablando no de la diabetes autoinmune, no de la diabetes infantil, estamos hablando de la diabetes tipo 2, que puede pasar también en niños, porque tenemos una gran crisis de obesidad y una gran crisis de sedentarismo en nuestros niños. Y también puede pasar en nuestros adolescentes. De tal manera que esto está pegando y está minando a las personas que están en una edad productiva, a las personas que son la fuerza económica del país, las personas que están trabajando, y esto representa días de trabajo perdidos por la enfermedad, incapacidades prolongadas por la enfermedad que pueden llegar a ser incapacidades permanentes, y esto es un golpe tremendo a la economía. Entonces, no solamente es una enfermedad que afecta a nivel de salud, del sistema de salud, sino es una enfermedad que nos afecta también a nivel del sistema económico. Y esta es otra gráfica que es muy preocupadora. Era qué porcentaje de pacientes que se sabían diabéticos, estamos hablando de pacientes que ya tienen un diagnóstico, que estaban recibiendo algún tipo de tratamiento. No estamos diciendo ni siquiera un tratamiento ideal o pacientes que tuvieran un buen control, pacientes que se saben con diabetes y que estaban recibiendo tratamiento. En el 2006 era el 94%, pero en 2016 hablamos de nada más el 87%. ¿Qué significa? Que más de 1 de cada 10 pacientes diabéticos no está recibiendo actualmente ningún tipo de tratamiento de su enfermedad. Aterrizando un poquito más la encuesta nacional de salud en el 2016, lo que decíamos, la diabetes en población mexicana mayor de 20 años, teníamos una prevalencia de 9.2 a 9.4, 10.3% de las mujeres, 8.4% de los hombres, mayor en localidades urbanas y menos en localidades rurales, un poquito por el estilo de vida, con mayor prevalencia entre los 60 y los 69 años, mayor prevalencia en las mujeres entre 60 y 69 años, con 32.7%. Una de cada 3 mujeres arriba de 60 años es portadora de diabetes. El uso de insulina aumentó desde el 2012 hasta el 2016 de un 6% a un 11%, y el uso de insulina, más lo que llamamos hipoglucemiantes orales, que son los medicamentos para controlar la diabetes que no son insulina, pasó de 6.8 a 8.8%. Entonces, cada vez que estamos utilizando más insulina en nuestros pacientes diabéticos. Solo 2 de cada 10 adultos se realizaron una revisión de sus pies en la última encuesta de salud. O sea, un 20.9% de los pacientes, cuando sabemos que una de las mayores afectaciones de la diabetes es lo que llamamos el pie diabético, con riesgo de úlceras, con riesgo de calambres, adormecimiento, con riesgo de insuficiencia arterial y con riesgo de amputaciones. Se dice actualmente a nivel médico que todo paciente diabético, cada vez que llegara a la consulta del médico encargado de su atención de diabetes, debería tener una revisión de los pies, mínimamente quitarle los zapatos y los calcetines para ver que no haya úlceras, que no haya ampollas, que no haya datos de que el paciente está perdiendo la sensibilidad y está pisando mal. ¿Por qué? Porque estos son los datos tempranos que nos van a evitar
tener amputaciones años después. Pero tristemente, nada más 2 de cada 10 adultos con diabetes estaba teniendo esta revisión. Y uno de los parámetros que consideramos para el control de la diabetes, que es la hemoglobina glicosilada, la hemoglobina glicosilada es un estudio que nos permite ver el promedio de la glucosa de los pacientes en los últimos 3 meses, 8 a 12 semanas, y idealmente debería estar por abajo de 7%. Una persona que no tiene diabetes tiene una hemoglobina glicosilada abajo de 5.6%. Y se considera un descontrol muy grande, o sea, un enorme descontrol arriba de 10%. Pues tristemente, la hemoglobina glicosilada, esto era de 12.1% en hombres y 17.5% en mujeres. Entonces, nuestros pacientes no están teniendo un buen control. ¿Cuáles son las complicaciones que vamos a ver de la diabetes? Alteraciones en los ojos, visión disminuida, daño en la retina que puede requerir de rayo láser para coagular, puede haber desprendimiento de retina, puede requerir de un trasplante de retina, puede tener cataratas, puede tener aumento de la presión en el ojo, pérdida de la vista, 9.9% de los pacientes. Se considera que la diabetes es la primer causa de ceguera en nuestro país. Úlceras en los pies, 9.1%, amputaciones, 5.5%, 1 de cada 20 pacientes diabéticos está siendo amputado, y esto es algo 100% prevenible, simplemente teniendo un poquito de control y un poquito de atención. Entonces, todo esto que estamos viendo, estas alteraciones en la visión, estos problemas renales, estas diálisis, estas úlceras, estas amputaciones, son complicaciones que se pueden prevenir con un buen manejo de la diabetes. ¿Qué otras complicaciones adicionales pueden tener los pacientes? Ardor, dolor o pérdida de sensibilidad en las plantas de los pies. Y pues aquí aterrizando un poquito más con el grupo que estamos el día de hoy, pues imagínense una persona que tenga de por sí fibromialgia y además de esta fibromialgia le estamos agregando neuropatía diabética con sensaciones ardorosas, sensaciones de caminar sobre alfileres, sensación de pérdida de la sensibilidad, pues se vuelve esto realmente un verdadero infierno. El 20% de los pacientes referían que no podían caminar más de 6 minutos sin sentir algún tipo de fatiga o cansancio en sus piernas. Y casi la mitad no realizaban ninguna medida preventiva para retrasar estas complicaciones. ¿Por qué? Porque no hay una educación. Si el médico no está que debería ser la persona que está encargada de revisar, no está revisando cuando viene el paciente, pues el paciente en su casa mucho menos va a estar revisando que esté bien y no tenga estas complicaciones. Entonces, este es el famoso control que llamábamos. Nuevamente, aterrizando como un buen control, un 7% de hemoglobina glicosilada. Esto estamos hablando a nivel de población mundial, estamos hablando a nivel de 415 millones de pacientes diabéticos en el mundo. El 40 a 70% no tenía una hemoglobina glicosilada menor de 7%. Significa que en todo el mundo, entre el 30 y el 60% de los pacientes diabéticos no tienen un buen control. ¿Qué factores van a agregar a este descontrol? ¿Van a aumentar el riesgo? Obesidad. 85% de los pacientes diabéticos tienen un problema de sobrepeso y obesidad. 71% de los pacientes diabéticos tienen problemas de hipertensión arterial. 65% de los pacientes diabéticos tienen problemas de colesterol. Y se sabe que un paciente diabético, la principal causa de muerte, más allá de amputaciones, más allá de falla renal, son infartos. Entonces, el paciente diabético tiene que tener un extremado alto control de su nivel de colesterol y de su salud cardiovascular. Entonces, a nivel internacional, más del 50% de los pacientes no se consideran en metas de tratamiento. Y si nos vamos a nivel de México, esto es todavía peor. Se calcula que en México 75% de los pacientes diabéticos no alcanzan estas metas de control. 47% de nuestros pacientes tienen hipertensión y 7 de cada 10 mexicanos, no diabéticos, 7 de cada 10 mexicanos totales tienen algún problema de sobrepeso u obesidad.
Entonces, estas son las cifras calculadas en el 2010 de cuál era el control de la población diabética que tenía menos de 7% de hemoglobina glicosilada, 5.29%. Nada más 5 de cada 100 pacientes tienen un buen control del azúcar. 38% estaban en un mal control del azúcar, con hemoglobinas glicosiladas entre 7 y 11, y 56% estaban en un pésimo control del azúcar, con hemoglobina glicosilada arriba de 11. ¿Qué tan importante es esta hemoglobina glicosilada arriba de 11? Se calcula que un paciente con hemoglobinas glicosiladas arriba de 11 tarda más o menos 5 años en tener falla renal y requerir diálisis, tarda alrededor de 5 a 10 años en tener ceguera por diabetes y tarda alrededor de 5 a 10 años en poder tener problemas cardiovasculares. Estamos hablando de más de la mitad de nuestros pacientes. Y aquí lo tenemos, cuando comparamos cuáles son los riesgos que tienen los pacientes con diabetes comparados con los pacientes sin diabetes, ven aquí, tienen las rayas moradas, perdón, estas rayas moradas son los pacientes diabéticos comparadas con las rayas azules que son los pacientes no diabéticos. Cuando hablamos de ataque cardíaco, las personas que no tienen diabetes contra las personas que tienen diabetes, dolor en el pecho, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, infartos cerebrales, enfermedad renal que requiere diálisis, problemas de pies y daños oculares, el hecho de ser diabético aumenta enormemente el riesgo de tener todas estas complicaciones. Y cuando hablamos y estamos sumando complicaciones, 42.1% de los pacientes diabéticos se menciona que no van a tener complicaciones, el 33% van a tener una complicación, el 10% dos complicaciones, el 6% tres complicaciones y el 7% cuatro o más complicaciones de las que acabamos de mencionar. De tal manera que el 60% de los pacientes diabéticos van a tener por lo menos una de las complicaciones que acabamos de mencionar. Esto es un poquito el panorama acerca de la diabetes, como lo que estamos viendo a nivel mundial, como lo que estamos viviendo a nivel de México. Ahora vamos a hablar un poquito de los mecanismos por los cuales se presenta la diabetes. Hay dos mecanismos que se llaman vía insulino independientes. La diabetes la vamos a definir como la incapacidad del cuerpo de lograr mantener cifras de glucosa, de azúcar en la sangre abajo de ciertos parámetros. Cuando nosotros comemos, obtenemos energía de tres vías: carbohidratos, pastas, harinas, azúcares, almidones, leguminosas, proteínas, tanto animales como vegetales, y grasas, que son los lípidos. Comemos, se absorben, pasan a la circulación, y la circulación lleva estos sustratos a todas las células del cuerpo, y las células del cuerpo toman estos sustratos y a través de procesos bioquímicos específicos de cada célula los convierten en energía para que las células puedan funcionar, puedan crecer. Cuando todas las células del cuerpo tomaron la cantidad de energía que necesitan y sobran carbohidratos, proteínas o lípidos, el cuerpo humano no está hecho para desecharlos. El cuerpo humano está hecho para almacenarlos. Estamos diseñados que si no lo gasto en este momento, lo tengo que guardar para ser utilizado posteriormente. Si me sobran proteínas, las voy a almacenar en forma de músculo, no tengo mayor problema. Si me sobran carbohidratos, que son azúcar, glucosa, el cuerpo lo que va a hacer es va a tomar una molécula de glucosa y va a pegarla con otra molécula de glucosa y va a hacer como cadenitas de glucosa que se llaman glucógeno. Y estas cadenitas de glucógeno las va a almacenar en el hígado 75% y en los riñones 25%. Y estas reservas nos sirven para alrededor de 3 días. Significa que si hoy yo dejo de comer, los próximos 3 días puedo estar funcionando de manera completamente normal, simplemente sacando estas reservas de glucógeno de mi hígado y mis riñones. Si ya llené todas estas reservas y todavía tengo más carbohidratos, entonces los comienzo a pegar con las grasas, junto grasas y carbohidratos, y formo algo que se llama triglicérido, que son
3 grasas, 3 ácidos grasos libres y un carbohidrato. Y estos triglicéridos los almaceno en forma de grasa. Y aquí no tenemos un límite a la cantidad de grasa que podemos almacenar. Mientras haya sobrantes y el cuerpo siga recibiendo la orden de almacenar, se va acumulando grasa y podemos tener personas que pesan 400, 500 kilos simplemente acumulando grasa. Bueno, la hormona necesaria para fabricarle el glucógeno y mandarlo al riñón y al hígado y fabricar los triglicéridos y mandarlos a almacenar a la grasa es la insulina. Entonces tenemos lo que llamamos vías insulino dependientes para el control del azúcar y órganos que utilizan la insulina para el control del azúcar y órganos que no necesitan la insulina y esas se llaman vías no insulino dependientes. Entonces, viendo esto, vamos a hablar un poquito de ellas. ¿Cuáles son las vías insulino dependientes? Aproximadamente 50% de toda la glucosa, de todo el azúcar y los carbohidratos que consumimos, va a ir para el cerebro. La mitad de los carbohidratos que consumimos es para que el cerebro tenga energía. Y esto más o menos son 40 miligramos por decilitro de glucosa. El hígado, en esto que platicábamos, esta captación, 25% de la glucosa se va para el hígado y para los intestinos, lo que llamamos el área esplácnica. En el tracto intestinal se absorbe la glucosa, en los riñones se almacena cierta cantidad y también se filtra y se reabsorbe la glucosa. Por eso los pacientes que tienen diabetes, uno de los primeros síntomas es que comienzan a orinar mucho. En circunstancias normales, cuando los niveles de azúcar están normal en la sangre, no se debe orinar nada de azúcar. Nosotros, a una persona que no tiene diabetes, medimos cuál es la cantidad de azúcar en su orina y es de 0. No está orinando azúcar. Cuando rebasamos cierta cantidad de azúcar en la sangre, que ese umbral se considera que es 180 de azúcar en la sangre, el riñón comienza a orinar azúcar. Comenzamos a ver azúcar en la orina. Y el azúcar es como una esponja, va a jalar grandes cantidades de agua. Entonces, mientras más altos están los niveles de azúcar en la sangre, más esto se orina azúcar y esa orina jala mayor cantidad de agua. Entonces, por eso las personas con diabetes comienzan a orinar mucho o comienzan a levantarse las noches a orinar y por eso también tienen mucha sed, porque están perdiendo gran cantidad de agua y gran cantidad de azúcar por la harina. Vamos a saltarnos un poquito. Bien, entonces, la siguiente pregunta es, ¿en qué personas, porque hablamos al principio, si yo me espero a estar apagando incendios, pues no hay estación de bomberos que me salve? Si yo enseño a la gente a no hacer incendios, pues no necesito tantos bomberos. Pasa lo mismo con la diabetes. Si yo espero a tratar pacientes diabéticos, pues no hay suficientes médicos en el mundo para tratar a 650 millones de pacientes diabéticos y más que se están acumulando cada año. Pero si yo hago prevención y desde que son pequeños los niños y también los adultos comienzo a enseñarles a qué pacientes les tengo que hacer estudios y cómo prevenir la diabetes, pues voy a tener mucha mayor facilidad en manejar. Entonces, ¿qué personas se tienen que hacer pruebas? O sea, si yo me tengo que hacer una prueba, ¿a qué edad me tengo que hacer la primera prueba? Si hay diabetes en mi familia, ¿tengo que preocuparme más? Esto es un poquito lo que vamos a hablar ahorita. Mundialmente, 50% de las personas que tienen diabetes no saben que tienen diabetes. Entonces, se puede realizar una prueba a cualquier persona que acuda a la consulta de un médico que tenga factores de riesgo. ¿Qué vamos a considerar factores de riesgo? Cualquier persona arriba de 40 años, cualquier persona que tenga obesidad, cualquier persona que tenga más de 90 centímetros de cintura los varones y más de 80 centímetros de cintura las mujeres. El famoso, ¿se acuerdan? El chécate, mídete, muévete del IMSS, era parte de checar cómo estaba la circunferencia de la cintura. Y en casa, con una simple cinta métrica, podemos checar cómo está. Y si estamos arriba de 80 en mujeres, arriba de 90 en hombres,
ya es un factor de riesgo. Cualquier persona que tenga presión arterial alta y cualquier persona que tenga antecedentes familiares de diabetes. ¿Y qué estudio puedo hacer? Puede ser algo muy sencillo. Puedo medir simplemente un nivel de glucosa en ayunas. Con 8 horas de ayuno, mido cómo está la glucosa en la sangre y aquí ya me puedo dar una idea. Existen 3 pruebas que pueden hacer el diagnóstico de diabetes. No se necesita tener las 3, con que cualquiera de estas esté positiva, se considera que la persona es portadora de la enfermedad. Entonces, la primera es la glucosa en ayunas. La segunda es lo que llamamos la curva de tolerancia a la glucosa de 2 horas, que consiste en una medida de glucosa, se dan 75 gramos de glucosa, que es como un jarabe tremendamente dulce. Para que hagamos un poquito un cálculo, una rebanada de pan tiene como 15 gramos de glucosa, una manzana tendría como 20 gramos de glucosa. O sea, aquí damos 75 gramos de glucosa y vemos a las 2 horas cómo están los niveles de glucosa en esta persona. O puedo ver cómo está la hemoglobina glicosilada. ¿Qué es normal? Tener abajo de 100 de glucosa en ayunas, abajo de 140 a las 2 horas después de la curva de tolerancia a la glucosa y abajo de 5.6% de la hemoglobina glicosilada. Si tengo arriba de 126 de glucosa en ayunas, arriba de 200 de glucosa a las 2 horas o arriba de 6.5 de hemoglobina glicosilada, entonces aquí puedo decir que la persona tiene diabetes, aunque no tenga síntomas. ¿Y por qué puede tener la persona diabetes sin tener síntomas? Porque acuérdense, cuando hablamos de la capacidad del riñón para comenzar a orinar azúcar, es hasta que llegamos a 180. Entonces, si los síntomas que conocemos todos, que es mucha sed, orinar mucho, visión borrosa, perder peso, suceden principalmente por la pérdida de agua que hay en el riñón. Pero a partir de 126 de glucosa en ayunas, yo ya soy diabético, pero comienzo a perder glucosa por la orina en 180. Significa que puedo tener un paciente con 120, 130, 140, 150 que ya es diabético y puede ser diabético por muchas semanas o por muchos meses, pero mientras no llega a 180 probablemente no va a tener síntomas. Por eso es importante no esperar a tener síntomas, sino hacerse chequeos periódicos. Y si me encuentro entre los 2 parámetros, voy a tener algo que se llama prediabetes. La prediabetes es una señal de alarma. Un paciente con prediabetes está en un riesgo enorme de poder desarrollar diabetes. Se calcula que es de 10% acumulado el riesgo por año. Significa que una persona que tiene prediabetes hoy y no hace nada para evitarlo, el 50% tendrá diabetes a los 5 años y el 100% tendrá diabetes a los 10 años. Pero también es un momento reversible. Yo puedo tratar a una persona con prediabetes y regresar sus cifras a la normalidad y evitar que se vuelva diabético. Entonces, estos serían los estudios para determinar si el paciente tiene o no tiene diabetes. ¿Cómo podemos prevenir una persona que tiene altos factores de riesgo o una persona que tiene prediabetes? ¿Cómo podemos evitar que se vuelva diabético? Lo más importante, lo que llamamos cambios en el estilo de vida. Como hay una enorme asociación entre sobrepeso, obesidad y prediabetes, la persona tiene que perder entre 5 a 7% del peso que tiene en el momento del diagnóstico. Tiene que disminuir su ingesta de calorías entre 500 a 600 calorías por día y tiene que comenzar a hacer ejercicio. El mínimo que se recomienda son 150 minutos de ejercicio cardiovascular, caminadora, elíptica, natación, correr, bicicleta, por semana sin más de un día de interrupción, o sea, no más de un día de descanso entre ejercicio y ejercicio. Y si la persona no alcanza las metas con este cambio en el estilo de vida, en ese momento se le puede comenzar a dar medicamentos como la metformina y la carbosa que ayudan a evitar que aumente el riesgo de desarrollar diabetes. Si la persona tiene diabetes, vamos a poder hablar de una persona con diabetes mal controlada y una persona con diabetes bien controlada.
Por supuesto, dentro del mar control, pues lo vimos hace rato, hay grados. No es lo mismo tener 8 de hemoglobina glicosilada que tener 14. Pero lo que vamos a buscar es que todos nuestros pacientes estén en metas de control. ¿Qué voy a considerar yo metas de control? Una hemoglobina glicosilada abajo de 7% y en pacientes menores de 50 años que no tengan problemas cardiovasculares, infartos previos o insuficiencia arterial, puedo inclusive llevar a menos de 6.5%. Y en pacientes de más de 70 años o pacientes que sean de alto riesgo, ¿y qué se considera de alto riesgo? Un paciente de alto riesgo se considera que no llegue a sobrevivir más de 10 años o que tenga insuficiencia renal que requiera diálisis en los próximos 10 años. En estos pacientes se puede ser un poquito más conservador y buscar niveles entre 7.5 y 8%. Pero en cualquier caso, cifras arriba de 8% se consideran completamente inaceptables. Y no debemos tener cifras de azúcar bajas tampoco, las famosas hipoglucemias. Entonces, no debe haber cifras abajo de 60 miligramos por decilitro. El automonitoreo, ¿qué es? Es la persona que checa sus propios niveles. Hoy en día tenemos aparatitos que se llaman glucómetros, que son muy prácticos, donde con una pequeña gotita de sangre, que el mismo aparatito toma la cantidad que necesita, en 5 segundos me dice cuáles son mis cifras de glucosa. Y son bastante precisos. Y con el paso del tiempo se han vuelto, la verdad, bastante económicos. Yo creo que cualquier persona podría tener un aparatito en la casa y no representa un gasto muy importante. Cualquier paciente que esté aplicándose insulina tiene que tener un automonitoreo para ver que sobre todo que no tenga bajas de azúcar. Y cualquier paciente que esté tomando medicamentos hipoglucemiantes orales que pueden ocasionar baja de azúcar, que se llaman sulfonilureas, debe también estarse monitoreando en casa. Es muy útil al diagnóstico de la enfermedad mientras estamos haciendo los ajustes. Cuando se haga algún cambio en los medicamentos para ver que este cambio sí dio un buen resultado. Cuando tengamos una etapa de enfermedad aguda, el paciente diabético que le da una gastroenteritis, el paciente diabético que lo tuvieron que operar del apéndice, el paciente diabético que le da una infección, una neumonía. En ese momento se puede descontrolar el azúcar y es muy útil checar cómo están los niveles. Y lo que vamos a estar buscando es que la glucosa en ayunas sea por abajo de 110, y nuevamente no siendo más baja de 60, y que la glucosa después de los alimentos sea abajo de 180. Bueno, ¿puedes hablar? Y lo más importante Sí, y lo que nos falta enormemente, grabando. educación. Todo paciente diabético tendría que ser referido a un programa de educación en diabetes en donde por lo menos se le explique las cosas básicas de su enfermedad, porque mientras más conocimiento tenemos de algo, menos miedo nos da. Se dice que el miedo es una falta de conocimiento sobre una cosa. Algo que no conozco, que no sé cómo funciona, me da miedo. Si algo que me da miedo yo lo entiendo y lo razono, me deja de dar miedo. Y muchas personas con diabetes, cuando oyen la palabra diabetes, lo tenemos tan asociado a cosas tan catastróficas como amputaciones, tan catastróficas como diálisis, tan catastróficas como ceguera, que muchas personas cuando oyen la palabra diabetes sienten que es una sentencia. Y se ha comparado a los pacientes con diabetes que pasan los mismos estadios de duelo que los pacientes con cáncer, de tanto miedo que da la enfermedad. Entonces, esto, si nosotros nos tomamos el tiempo de, como médicos, como proveedores de salud de primer contacto, nutriólogos, educadores en diabetes, enfermeras, y como pacientes de querer aprender un poquito más y entendemos la enfermedad, va a ser mucho más fácil poderla llevar y mucho más fácil poderla controlar. De tal manera que en los grupos de personas con diabetes no se dice yo soy un diabético, se dice soy un paciente que vive con diabetes. Porque es una enfermedad que me va a acompañar toda mi vida, es una enfermedad que va a vivir conmigo, pero no tiene que ser una enfermedad que limite mi vida ni mi calidad de vida. El programa debe ser conducido por un educador en diabetes entrenado. Idealmente, cada centro de atención primaria de salud debería tener por lo menos un profesional
para poder instruir a los pacientes con diabetes. Y el médico de primer contacto y el educador en diabetes deben establecer grupos de educación en pacientes diabéticos. Por eso, estos grupos que forma la sociedad civil, como lo que hizo Claudia con AMECAT, como esta extraordinaria labor que se está haciendo en fibromialgia, más aún la deberíamos tener en diabetes. ¿Por qué? Porque uno, si estoy con otras personas, no me siento solo, no me siento contra el mundo, puedo tener muchos tips, puedo tener muchos consejos y me da mucho aliento y puedo ver que esto no me va a dominar, sino yo voy a dominar a mi enfermedad. Entonces, estos grupos son extremadamente importantes. El paciente tiene que cambiar su estilo de vida. ¿Y por qué llamamos cambio en el estilo de vida? No nos gusta utilizar la palabra dieta, y esa palabra está prohibida porque dieta parece un castigo. Hago dieta cuando tengo una meta cortoplazo. Hago dieta porque quiero perder 10 kilos de peso, porque viene la boda de mi hijo y quiero entrar en el vestido o quiero entrar en el traje, o porque hago dieta porque me voy a ir a la playa y me quiero ver bien en el traje de baño. Entonces, la palabra dieta la tenemos muy en nuestra conciencia como algo temporal. Y el paciente diabético no va a hacer dieta. ¿Por qué? Porque no voy a hacer 3 meses y se me va a quitar la diabetes. Tengo que hacer un cambio en mi alimentación, que ese cambio, ¿cuánto tiempo va a durar? De aquí hasta que me vaya de este mundo. Entonces, no hablamos de dietas, hablamos de estilo de vida. Y también, ¿por qué tiene que haber cambio? Porque el paciente diabético tiene que entender que lo que ha hecho hasta el momento, estamos hablando del paciente diabético tipo 2, el de los adultos, el que se asocia con sobrepeso, sedentarismo. El paciente con diabetes tipo 1, esto es una cuestión genética. El paciente ahí no tiene manera de cómo prevenirlo ni de dónde hacerse. Pero el paciente diabético tipo 2 tiene que entender que todo lo que ha hecho en su vida, en cuestión de su estilo de vida hasta el momento, es lo que lo llevó a desarrollar la enfermedad. Entonces, pues no funciona. Si fuera funcionado, no hubiéramos desarrollado la enfermedad. Entonces, tiene que ver qué patrones lo llevaron a presentar la enfermedad el día de hoy, y estos patrones tienen que cambiar para cuándo, de aquí al futuro. Entonces, se tiene que hablar de estilo de vida, se tiene que tener metas claras, tiene que haber metas y metas a corto plazo. Ponerse metas a largo plazo puede ser muy fantasioso y sobre todo si ponemos metas a muy largo plazo y metas inalcanzables, ¿qué pasa cuando no llegamos a ellas? Nos desanimamos. Su estilo de vida hasta el momento. Quiero perder 10 kilos en un mes y perdí uno, entonces me desanimo y ya boto la dieta. Entonces tienen que ser metas a corto plazo, 3 meses, 6 meses, y tienen que ser metas realistas, metas aterrizables. ¿Por qué? Porque entonces cuando lleguemos a ellas van a ser motivo de aliento y no motivo de desilusión. Y como decía un amigo mío que es un gran psiquiatra, no hay mayor droga para el ser humano que el éxito. Ni la cocaína, ni la heroína, ni el alcohol, la mayor droga del ser humano es el éxito. Si yo tengo éxito en lo que me propongo, ese es mi mayor aliciente para seguir teniendo mayores éxitos en el futuro. La dieta, nuevamente, 70% de los pacientes en México, de las personas en México tienen sobrepeso, obesidad, 85% de los pacientes diabéticos tienen obesidad, entonces pues, la dieta tiene que ser una de nuestras primeras enfoques. Hablamos de una reducción entre 500 a 600 calorías, idealmente que venga acompañado por un especialista en nutrición, una dieta entre 800 y 1200 calorías, y lo que estamos buscando es perder entre el 5 y 7% del peso en los primeros 6 meses. Debe ser una dieta rica en fibra, por lo menos con 30 gramos, y hay algo en los alimentos que se llama índice glucémico. El índice glucémico es qué tan rápido un carbohidrato en concreto que yo me como lo absorbo y entra a mi circulación. Si el carbohidrato tiene un índice glucémico muy alto, significa que prácticamente me lo estoy poniendo en la boca y ya se está absorbiendo, literalmente desde la mucosa de la boca. Esto, por ejemplo, el azúcar de caña, el azúcar blanca, tiene un índice glucémico de 100. Me la pongo en la lengua y se está absorbiendo.
Mientras más bajo es el índice glucémico, significa que este carbohidrato está tardando más tiempo en absorberse. El tiene que romper minutos o horas en absorberse. Y estos son los carbohidratos que tenemos que preferir, que son los carbohidratos principalmente ricos en fibra. Hay que evitar los azúcares, los dulces, los postres, las bebidas azucaradas, y hay que consumir 3 a 5 porciones de vegetales, pescados, granos y grasas monosaturadas al día. Esto es como que la dieta general para el paciente con diabetes, por supuesto aterrizándola en cada individuo. Esto es parte de lo que un educador en diabetes, un nutriólogo con educación en diabetes hace. ¿De qué me sirve yo decirle a una persona, tienes que comer 30 gramos de brócoli al día si la persona nunca ha comido brócoli en su vida y no pretende comerlo? Más bien tengo que ver qué es lo que acostumbra a comer la persona e intentar adaptar su dieta a los requerimientos para que sea una dieta agradable. También, ¿cómo le puedo decir a una persona que tiene que hacer 3 comidas al día en la calle por su trabajo, que tiene que ser comida casera preparada? O sea, tengo que adaptarme al estilo de vida de la persona y tengo que llegar a un equilibrio para que pueda seguir la dieta, sea una dieta agradable y sea una dieta que necesite. Lo que llamamos el ejercicio, tengo que tener una actividad aeróbica moderada, practicamos caminar, bicicleta, natación. ¿Y qué es lo que yo llamo una actividad aeróbica moderada? Y esto se puede hacer, es un cálculo que todos podemos hacer en casa. No es 100% preciso, pero nos da un buen panorama. Yo tomo 220 y a eso le quito mi edad en años, y esto lo multiplico por 0.65 a 0.8. Por ejemplo, vamos al cálculo, digamos el caso en mi caso, 220 menos 48 serían 172. Si yo multiplico 172 por 0.65, me da 111, y si yo multiplico 172 por 0.8, me da 137. Significa que yo estoy alcanzando esta actividad cardiovascular en el momento que mi frecuencia cardíaca supera los 111, pero no debe rebasar los 137. Entonces, comienzo a hacer mi ejercicio. Cuando llego a, en mi caso particular, 111 de frecuencia cardíaca, en ese momento es cuando comienzo a contar mi tiempo de ejercicio. Y subo o bajo mi intensidad para mantenerme dentro de estos rangos. Los hábitos. Si la persona fuma, tiene que dejar de fumar. Hoy en día sabemos que el tabaquismo es la principal causa de problemas cardiovasculares, problemas pulmonares, cáncer, y el paciente diabético que fuma está aumentando los riesgos de tener problemas y complicaciones, no solamente a nivel de pulmón, también a nivel de corazón, a nivel de riñones, a nivel de amputaciones. Evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, limitarse a 1 a 2, lo que se llaman unidades a la semana. ¿Qué es una unidad? Una unidad se considera que son aproximadamente 30 mililitros de tequila, whisky, ron, vodka, o unos 50 mililitros de vino o de una bebida alcohólica que tenga menor cantidad de alcohol, también la cerveza. El gran problema con la cerveza es que es uno del tipo de alcohol, la cebada, que tiene mayor tipo de grasas y mayor tipo de carbohidratos. Entonces, si la persona está queriendo perder peso, pues hay que intentar evitar el alcohol, considerando que el alcohol tiene 7 kilocalorías por gramo. Y si la persona tiene además triglicéridos elevados, hay que vigilar cómo está el hígado, porque tiene mayor riesgo de tener un problema hepático. La obesidad, vamos a considerar sobrepeso cuando tenemos lo que llamamos un índice de masa corporal arriba de 25, y el índice de masa corporal se calcula dividiendo el peso por el cuadrado de la talla en centímetros. O sea, si yo por ejemplo, yo mido 1,83, multiplico 1,83 por 1,83, que es el cuadrado de mi talla, 1,83 por 1,83,
sería 3.34 y divido mi peso entre 3.34 y lo normal es que la cifra me diera entre 18 y 25. Si tengo entre 25 y 30, tengo sobrepeso y arriba de 30 ya tengo obesidad. Entonces, hay que procurar llegar a un peso ideal. Y cuando el estilo de vida no es suficiente, ya podemos comenzar con algunos tipos de tratamiento. Puede ser monoterapia, o sea, un solo fármaco, combinar varios fármacos orales o combinar el tratamiento oral junto con insulina. No vamos a detenernos mucho tiempo en esto. Digamos, esto ya vendría dentro de el tratamiento específico que pudiera dar cada médico, que se tiene que adaptar a el estilo de vida de su paciente. ¿Por qué me refiero al estilo de vida de su paciente? Yo no le puedo mandar insulina a una abuelita de 85 años que tiene cataratas y no ve y vive sola. ¿Por qué? Porque cómo va a ver la pluma de insulina, cómo va a ver las unidades de insulina que se va a poner y cómo va a ver bien cómo inyectarse. Aunque tal vez la insulina estuviera indicada, pues no puedo tomar ese riesgo. No le puedo mandar 5 o 6 pastillas al día a una persona que tenga una gastritis, que toma un medicamento y está vomitando sangre. Entonces, aunque hay medicamentos ideales, hay que ver cuál es el medicamento ideal para cada paciente. Y esto es parte de lo que tiene que hablar el paciente y tiene que hablarse con el médico tratante. Y hablamos, esto sí podemos hablar en general, lo que se llama un perfil ABCD de todos los pacientes. El ABCD es lo que nos tenemos que ver, que nos va a guiar qué medicamentos. A, esto por inglés es la edad. Los pacientes jóvenes se ven beneficiados con metas de control más estrictas. B, esto por body weight en inglés, es el peso. Las personas con sobrepeso se van a ver beneficiados con medicamentos que ayuden además a la pérdida de peso. C son las complicaciones. Los pacientes que ya tienen problemas como insuficiencia renal crónica o problemas cardiovasculares o eventos vasculares cerebrales van a ser más susceptibles a las bajas de azúcar. Una baja de azúcar puede provocarles problemas muy importantes y estos pacientes se van a ver beneficiados evitando los medicamentos que puedan ocasionar bajas de azúcar. Y D sería la duración. Los pacientes crónicos pueden tener complicaciones que requieren terapias coadyuvantes o otros medicamentos que no tienen los pacientes que apenas han sido diagnosticados. Entonces, este ABCD es lo que el médico tiene que ver para ir ajustando los medicamentos para su paciente. Si alguien está interesado, es un poquito de biografía y dónde se puede conseguir, que son las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes para el manejo integral de la persona con diabetes y el manejo de la atención primaria de personas con diabetes. Muchas gracias por su atención. Doctor, muchas gracias. De verdad que nos llena de información, pero sobre todo yo creo que nos llena de compromiso para que nosotros mismos podamos ir viendo, como usted dice, por nuestra propia salud. Resalto unos puntos muy importantes que usted mencionó y sobre todo pues son la alza de esta enfermedad a nivel nacional y mundial y sobre todo que hay mucha falta de educación en que nosotros como pacientes aprendamos a vivir con estas enfermedades crónico-degenerativas. Y también me quedo con la parte de que mucho tenemos nosotros que hacer por nuestra propia salud y por supuesto pues de manera integral trabajarlo con ustedes como nuestros médicos. Es un gran tema, de verdad, muchas gracias. Le reitero, tenemos muchas preguntas en nuestro chat. Afortunadamente hemos estado muy activos, espero que nos pueda contestar y si no, bueno, en su oportunidad estaremos dando una respuesta dentro de los correos electrónicos de nuestros participantes. Le dejo el micrófono a Ana María Rosales, a nuestra presidenta de la asociación, para que nos ayude con este tema de preguntas y respuestas que están muy interesantes.
Por favor, Anita. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Empezamos con las preguntas. Dice Fabi, ¿en una crisis de fibromialgia se baja el azúcar en un diabético? No, realmente cualquier complicación de una enfermedad agregada a la diabetes, lo que normalmente nos puede dar es elevaciones en los niveles de glucosa. Por ejemplo, el dolor crónico, el uso de ciertos medicamentos que se utilizan mucho, como los antiinflamatorios, los esteroides, pueden ocasionar picos altos en los niveles de glucosa. Entonces, no esperaríamos una baja en los niveles, podríamos esperar tal vez un aumento en los niveles. Ok. De Mercedes Estrada, doctor, ¿cómo identificar alguna complicación diabética como los del pie diabético con algún síntoma de fibromialgia? ¿Se pueden confundir? Sí, sí podría ser, aunque la llamada neuropatía del diabético tiene una característica importante. Puede haber una neuropatía que puede ser dolorosa y puede ser una neuropatía que sea no dolorosa o al contrario, en donde se pierde sensibilidad. Lo que más nos preocupa en el pie diabético, aunque parezca un poquito paradójico, no nos asusta tanto cuando es una neuropatía dolorosa porque, aunque es muy molesta, lo podemos dar, y hay tratamientos específicos que pueden coincidir mucho con los tratamientos también para la fibromialgia. Por ejemplo, algo que utilizamos mucho en la neuropatía diabética es la duloxetina, algunos antidepresivos que funcionan, llegamos a utilizar gabapentina, llegamos a utilizar pregabalina. Lo que más nos preocupa es cuando se pierde la sensibilidad, porque el paciente diabético que pierde la sensibilidad es mucho más fácil que pueda tener una herida en el pie y no darse cuenta. Yo pongo un ejemplo muy tonto, puedo pisar un clavo y si tengo la sensibilidad conservada, inmediatamente me doy cuenta, me quito el zapato, me quito el clavo y me curo el pie. Pero imagínense que yo piso un clavo y no lo siento, y yo sigo caminando. Y esa herida se infecta o esa herida se va haciendo más grande. Y estoy poniendo un ejemplo muy radical que puede ser, pero puede ser simplemente un zapato muy apretado que día con día me va rozando y termina el paciente con una verdadera úlcera o una verdadera ampolla, y esto puede ser el paso para un pie diabético. Por eso la recomendación a todo paciente diabético que yo les hago eso. Obviamente, cuando viene a la consulta es imperdonable no quitar los zapatos y los calcetines y por lo menos ver cómo está el pie, y que todos los días en casa, después del baño, a la hora de estarse secando, se revisen muy bien entre los dedos, que no haya ampollas, que no haya callos, que se revisen muy bien el pie y cualquier sitio donde haya, por ejemplo, el primer dato de alarma son los callos. Un callo es un área que está rozando constantemente y ese roce constante hizo que la piel cambiara su característica. Entonces, si yo tengo un callo, significa que algo está pasando. Estoy apoyando mal, el zapato me está quedando apretado y De Nancy Hernández. Buenas noches. Como medida de prevención, ¿qué tan recomendable es llevar una dieta baja o sin carbohidratos? No se pueden llevar dietas sin carbohidratos por mucho tiempo. Las dietas sin carbohidratos es lo que conocemos hoy en día como dietas cetogénicas. ¿Por qué se le conoce como dietas cetogénicas? Cuando yo no como ningún carbohidrato, mi cuerpo tiene que comenzar a echar mano de otras reservas. De lo siguiente que echa mano es de las grasas. Hay un ciclo por el cual tomo las grasas, las convierto en energía y el producto de desecho de este ciclo se llaman cuerpos cetónicos. Acetona, cetoacetato, beta-hidroxibutirato. Entonces se les llama dietas cetogénicas porque son dietas que hacen que se aumenten estos cuerpos cetónicos. Y una manera de medir que yo estoy haciendo bien la dieta es yo mido en la orina cómo están estos cuerpos cetogénicos. Si están aumentando, significa que estoy llevando bien la dieta. Este tipo de dietas no se recomiendan por más de 3 a 6 meses. Entonces, y como platicamos, no estamos hablando de una enfermedad que hago nada más dieta 3 a 6 meses y después ya puedo dejarla, sino tiene que ser una dieta que me va a acompañar toda la vida. Entonces, sí tiene que ser una dieta
restringida en carbohidratos, Ujú. restringida en la calidad de los carbohidratos, lo que hablamos, carbohidratos de bajo índice glucémico contra carbohidratos de alto índice glucémico, pero el paciente diabético, el 50% de su dieta deben ser carbohidratos. Aquí dice AMECAT México, ¿es recomendable la dieta cetogénica para los pacientes con prediabetes o con diabetes y por cuánto tiempo? ¿Lo mismo los 6 meses? Se ha visto que las dietas cetogénicas sí funcionan en los pacientes con resistencia a la insulina, y el otro tipo de dieta que funciona también muy bien con el paciente con resistencia a la insulina es la dieta de ayuno intermitente, pero bien llevada. Porque hay de repente mucha gente que se hace su dieta de ayuno intermitente como se la imagina, pero estos dos tipos de dieta sí pueden funcionar muy bien. Ujú. Y nuevamente, la dieta cetogénica no recomiendo yo llevarla más allá de 6 meses, y yo diría lo mismo de la dieta de ayuno intermitente. Ok. Otra pregunta de Fabi dice, Aquí usualmente es una, porque está utilizando medicamentos que bajan el azúcar. uh-huh. Los medicamentos para la diabetes los podíamos dividir, digo, muy, muy superficial y a muy grande rasgo, en medicamentos que evitan que se suba el azúcar y medicamentos que bajan el azúcar. Los medicamentos que evitan que se suba el azúcar son medicamentos que van a mantener cifras de glucosa normales, pero no van a ocasionar que el azúcar baje más allá de ciertos límites. Y hay medicamentos que si se dan a dosis muy altas o el paciente toma ese medicamento y no hubo suficiente alimento, el azúcar va a bajar. Esta es la insulina y también otra familia que se llaman sulfonilureas. Entonces, los pacientes que se están aplicando insulina o están tomando sulfonilureas tienen mayor riesgo de que se pueda bajar el nivel del azúcar. Otra condición que puede hacer que baje el nivel de azúcar puede ser el ejercicio intenso, porque el músculo cuando hace ejercicio va consumiendo azúcar. Entonces, los pacientes que están con estos medicamentos y hacen mucho ejercicio pueden tener bajones en sus niveles de azúcar. Uh-huh. Y la tercera es la combinación de algunos medicamentos con alcohol. La metformina es el medicamento de primera elección en todo paciente diabético. Si se mezcla metformina con alcohol, puede haber el riesgo de que haya disminución de los niveles de azúcar, porque el alcohol inhibe la producción de azúcar del hígado. Entonces, si el paciente toma alcohol, se bloquea su producción de azúcar y entonces pueden venir bajas de azúcar. Pero normalmente, la mayoría de los casos es que esté tomando o inyectándose medicamentos que bajan el azúcar, y ya sea que la dosis está demasiado alta o que no hubo suficiente consumo de carbohidratos en ese momento. Ok. Lupita Junior nos dice, buenas noches, tengo 7 años, diagnosticada con fibromialgia y dolor crónico. ¿Cómo afecta el cansancio y el dolor crónico si ese es portador de COVID y es más fuerte todo? Debe ser COVID. Desafortunadamente, yo creo que esto es igual que los pacientes que tienen, por ejemplo, hipotiroidismo. Si un paciente con COVID va a tener dolor muscular, va a tener dolor articular, va a tener cansancio, siendo previamente completamente sano. Si a esto le sumamos un paciente que ya venía con una enfermedad como la fibromialgia, pues sí, el dolor y las molestias se pueden incrementar y se pueden exponenciar. Ok. Dice, doctor, ¿qué tan cierto es que sin tener síntomas claros de diabetes se proporcione la metformina solo como medicamento preventivo? No se considera como un medicamento preventivo, salvo en pacientes que tienen prediabetes. Uh-huh. En pacientes con prediabetes sí hay estudios, se han hecho varios estudios, uno de ellos se llamó detener diabetes, de detener a la diabetes, en donde se probaron en pacientes que tenían prediabetes, se les daba ciertos medicamentos para ver si se podía evitar o retrasar el tiempo a que evolucionaran hacia una diabetes. Y la metformina se vio que era uno de estos medicamentos. Entonces, un paciente prediabético, yo diría que, salvo que tuviera una contraindicación absoluta del medicamento, se vería muy beneficiado con metformina.
Una persona que no tenga factores de riesgo, una persona que no tenga carga genética, que está en buen peso, que se alimenta bien, que hace ejercicio, tomar metformina pensando en evitar que se pueda dar la diabetes, realmente ahí no estaría justificado. Ok, gracias, doctor. María José pregunta, buenas noches, doctor, ¿cómo es que se produce la ceguera en la diabetes mellitus? Puede haber varios mecanismos. El problema con el paciente diabético es que tiene 3 tipos de alteraciones principalmente en los ojos. Es más propenso a tener cataratas, inclusive en pacientes jóvenes, que la catarata es un endurecimiento de algo que se llama cristalino, que es un gel dentro del ojo que debería ser transparente y se va volviendo más sólido, se va volviendo opaco, y es como si nosotros estuviéramos viendo a través de una ventana y esa ventana se volviera opaca. Llega el momento que puede ser tan opaca que simplemente ya no me permite ver, ya no permite entrar luz. Esto sería una causa. Otro problema que tienen los diabéticos es glaucoma. El glaucoma es un aumento de la presión dentro del ojo. Si el ojo tiene un aumento de la presión muy alta y es constante, este aumento de la presión puede dañar al nervio óptico, que es el encargado de mandar las señales que nosotros tenemos a través del nervio al cerebro, y el cerebro identifica estas señales y es lo que vemos. Entonces, si se daña el nervio óptico por el glaucoma, esto puede ocasionar también ceguera. Y hay algo más que se llama retinopatía, esto que es una afectación de la retina, puede haber úlceras en la retina, desprendimiento de la retina, y se puede formar, hay vasitos dentro del ojo. La retina es un órgano que está irrigado. La insulina, además de ser el factor para normalizar los niveles de glucosa, es un factor de crecimiento. Y en los pacientes que tienen diabetes, estos vasitos pueden estar creciendo exageradamente y se forman literalmente redes de vasitos enfrente de los ojos, y esto termina por obstruir la visión. Cuando a un paciente con diabetes se le da rayo láser, se puede dar rayo láser para ir destruyendo estos vasitos para que esta red caiga, o se puede dar rayo láser para reparar estas úlceras que puede haber en la retina. Entonces, estos serían los 3 pasos, generales, por lo cual una persona con diabetes pudiera perder la vista. Muchas gracias, doctor. Aquí está. Paulina Exilet, ¿existe una correlación entre tener fibromialgia y desarrollar diabetes? Esto por la fatiga y el dolor que suelen estar presentes en los pacientes. Diría, entre la diabetes tipo 2 y la fibromialgia, no encontraría yo una relación causa-efecto. Inclusive, para la plática del día de hoy, intencionadamente me eché un clavado más profundo para ver si había algún tema de correlación. Con la diabetes tipo 1 sí puede ser, porque la diabetes tipo 1 es más una enfermedad de tipo inmunológica, de tipo autoinmune. Entonces, un paciente que tiene una enfermedad autoinmune tiene mayor riesgo de poder desarrollar otros tipos de enfermedades autoinmunes o inmunológicas. Pero con la diabetes tipo 2, que es la más común, la del adulto, no habría una causa-efecto entre diabetes y fibromialgia. Muy bien, gracias, doctor. Pregunta Claudia, ¿qué diferencia hay de la metformina normal a la de liberación prolongada? ¿En qué caso se indica? Y si tomarla mucho tiempo produce daño al riñón. No se debe tomar, las personas que tienen problemas renales no deben tomar metformina. Eso no significa que la metformina cause problemas renales. Lo que pasa es que cuando hay una falla renal, cuando el riñón pierde su capacidad para filtrar bien la orina y la creatinina se eleva, cuando se toma metformina puede haber acúmulo de algo que se llama ácido láctico. Los pacientes que tienen falla renal y toman metformina pueden tener este efecto que se llama acidosis láctica. Pero una persona que tiene un riñón saludable, la metformina no le va a ocasionar problemas renales. Y la diferencia entre la metformina de liberación inmediata y la liberación prolongada es cuántas veces al día la tengo que tomar. La metformina de liberación inmediata tiene un rango máximo de duración de 8 horas. La liberación prolongada tiene una duración de 12 horas. Entonces, si tengo metformina de liberación inmediata, tengo que tomarla 3 veces al día. Y si tengo de liberación prolongada, la puedo tomar 2 veces al día. Okay. 2 preguntas más y terminamos. Doctor Adriana Carvajal, yo soy diabética desde hace 20 años y me inyecto 46 de
Glargina, Claro. 10 de Luzpro, ¿no es mucha insulina? Esa es una pregunta que me hacen muchos pacientes. Realmente no hay nada como mucha insulina. Hay que aplicar la suficiente cantidad de insulina para que estén los niveles de glucosa entre los parámetros que hablamos. Si una persona se aplica 10 unidades de insulina y está teniendo 50 de glucosa, para esa persona 10 unidades de insulina es mucha. Pero si una persona se inyecta 10 unidades de insulina y está teniendo 400 de glucosa, para esa persona 10 unidades es poca. Entonces no hay una cifra en donde sea mucha o poca, sino cada persona, dependiendo de sus niveles, es la cantidad de insulina que tiene que llevar. De Blanca Morales. Buenas noches, tengo 29 años y hace unos días acaban de diagnosticarme fibromialgia. Me recomendaron evitar ciertos tipos de alimento, pero quisiera saber si existen alimentos que ayuden con la enfermedad. Y hay otra referente a los alimentos, de Leonardo González, donde nos dice, siempre nos dicen qué alimentos evitar, pero no nos dicen cuáles son los alimentos que se deberían comer. ¿Es necesario que se indiquen los alimentos más recomendables para comer? En cuestión de la diabetes, pues lo que platicamos hace unos momentos, tenemos que tener 5 o 6 porciones de frutas o verduras, que digamos no es frutas y verduras, porque hay una cantidad de carbohidratos importantes, y pues todo paciente diabético tiene que evitar lo que son las grasas saturadas, que serían las carnes rojas, los alimentos grasosos, entonces preferir las proteínas blancas, esto las proteínas vegetales. En cuestión de las enfermedades autoinmunes, yo creo que se está volviendo cada vez más universal. Estamos viendo de que todas las enfermedades autoinmunes tienen una coincidencia que es el gluten parece que es un alimento que activa mucho el sistema inmunológico. Los pacientes diabéticos tipo 1 que comen gluten tienen mayor cantidad de anticuerpos. Los pacientes con tiroiditis de Hashimoto que comen gluten tienen mayor cantidad de anticuerpos. Y yo creo que esto también lo vamos a comenzar a ver prácticamente en todas las enfermedades de tipo inmunológico, reumatológico. Entonces, cada vez está habiendo más recomendaciones pues, de evitar los alimentos procesados y los alimentos ricos en gluten. Ahora sí que yo creo que ustedes son muchísimo más expertos y me podrían dar a mí todas las clases del mundo acerca de la adecuada alimentación en el caso de la fibromialgia. Les puedo decir que la diabetes es las recomendaciones que dimos hace un rato. Bueno, con esto concluimos. Muchísimas gracias, doctor Sigfrido. Es usted muy amable y la plática fue excelente. El tema da para muchísimo más y me queda claro que tenemos muchas dudas. Muchísimas pues gracias. En lo que se ofrezca. Si gusta, por favor, compartir mi correo electrónico, mis redes sociales, cualquier pregunta que tengan, con todo gusto la pueden hacer directamente. Claro que sí, compartimos sus datos en nuestras redes sociales para que tengan acceso a todos los pacientes. Muchísimas Ahora a todos nuestros asistentes, de verdad nos quedamos con todo lo que usted nos enseña el día de hoy en esta plática y sobre todo el compromiso de uno mismo para seguir teniendo y aprender a seguir sobreviviendo a nuestras enfermedades. Dejamos los contactos de usted en redes sociales. Licenciada Ana María, muchas gracias a todos los asistentes. Se queda también grabada en redes, se va a subir para que, bueno, sigamos compartiendo esta información que es de suma importancia. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. A todos. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Gracias.